Buenos días a todos, mi nombre es Sonia Esperanza Martínez Vera y junto con mi compañero Carlos Alberto Estrella Puch integramos el equipo 5. A continuación les daremos a conocer nuestro proyecto sobre la línea de tiempo. Empezaremos explicando qué es un asentamiento. Un asentamiento puede aludirse a la construcción en un lugar para que quede firme o estable. Un grupo grande o pequeño de personas puede hacer una construcción para que vivan ahí y convivan. También permanecen en aquel lugar y lentamente se puede ir evolucionando o transformando ese asentamiento de acuerdo a las necesidades que surjan. Para el término cultura y civilización se les explicaré de manera junta, ya que en algunos casos los suelen hacer como sinónimos. Sin embargo, el término de cultura nació en Francia, en Europa, y posterior a ello surgió el término civilización, en el cual lo hicieron o lo aludieron como si fuera un sinónimo de cultura. Estos dos términos se usaron para describir describir el desarrollo humano en una sociedad o también en un proceso general de desarrollo humano, llamándolo civilizarse o cultivarse. Una civilización no puede ser transmitida de generación en generación, a diferencia de cómo es la cultura, en la cual está más estrechamente ligada a los pensamientos, ideas, sentimientos, puede ser a una religión, a las ideas o a los valores que comparte un grupo de personas. Entonces, la civilización puede referirse o puede ser significado de un tipo de transformación que sufre una sociedad en cuanto pasa el tiempo. Una civilización puede estar conformada de varias culturas, pero una cultura no puede estar compuesta de una civilización como tal. La civilización puede o no tener varias culturas. Me refiero a que no solamente es una, sino varias. Arte rupestre o pintura rupestre a los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva. Se trata de una de las manifestaciones culturales más antiguas conocidas en nuestra historia como especie, ya que algunas datan de hace más o menos 40.000 años, es decir, de la última glaciación planetaria. Técnicamente, las pinturas rupestres son más o menos homogéneas. Las provenientes del Paleolítico muestran por lo general animales salvajes y líneas, mientras que en el Neolítico aparecen figuras humanas, huellas de manos y otras representaciones del entorno. La mayoría de los animales dibujados son mamuts, bisontes, caballos, ciervos y renos, a menudo heridos con flechas o lanzas de cacería. El antiguo Egipto se remonta al año 4000 a.C. La sociedad egipcia se desarrolló a lo largo del río Nilo, en pequeños núcleos urbanos llamados nomos. Los egipcios eran politeístas, manteniendo en su panteón un enorme conjunto de deidades. Las deidades egipcias podían tener formas humanas, las más comunes eran las deidades en forma de animales, zoomorfismo, y un híbrido de forma humana y animal, antropomorfismo. Los egipcios creían en la continuación de la vida después de la muerte, por lo que la momificación era importante. Los cuerpos y sus órganos se conservaban, así como las pertenencias de una persona, para que pudiera vivir en la otra vida. El libro de los muertos enseñó la mejor manera de ayudar en este pasaje. Los egipcios desarrollaron una escritura en forma de signos que los griegos llamaban hieros y glifen. Los griegos lo llamaban escritura sagrada o jeroglífico, creyendo que los dioses lo habían inventado. La mayoría de las pirámides tenían cámaras mortuorias en su interior, a las que se accedía por medio de laberintos. Eran construcciones que conservaban el cuerpo del faraón y de los grandes nobles, sus pertenencias y sus esclavos después de la muerte. La primera pirámide de Egipto data de aproximadamente 2640 a.C. y la pirámide más grande de Giza se construyó entre el 2589 y 2566 a.C. Las principales estructuras eran las pirámides, los grandes templos y los palacios. El antiguo Egipto tenía al menos 30 dinastías y una diversidad de tipos de faraones. La historia griega se inicia más o menos a partir del siglo VII a.C. Los griegos comenzaron a construir sus propios templos en piedra, con un estilo propio y específico. Los materiales usados eran distintos según la localización,
Por ejemplo, la piedra caliza se utilizaba en el sur de Italia y Sicilia, el mármol en las islas griegas y en Asia Menor, y la caliza, revestida con mármol, en el continente. Más tarde levantaron sus edificios principalmente de mármol. En las polis griegas se creó las plazas públicas, llamadas ágoras. El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 a.C., que perduró hasta el 476 después de Cristo. Se caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a un fuerte poder político y militar. Algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino y luego cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Su idioma oficial era el latín. Hacia finales del periodo en el Imperio Romano de Oriente, el idioma oficial pasó a ser el griego. Hasta la adopción del cristianismo como religión oficial, la religión de Estado romana era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Para el año 117 después de Cristo, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En cuanto al arte del periodo rupestre, los más significativos o los artistas que más representaron este periodo fueron los mismos neandertales, ya que a esta corta, podrá decirse, evolución o capacidad para pensar, plasmaron en cuevas, en sus cavernas, en piedras, su manera de vivir o manera de pensar, por ejemplo, en la casa. Estos se situaban en la península ibérica y sus pinturas encontradas tendrían alrededor de 65.000 años. Imhotep es el arquitecto más conocido y creativo de todo Egipto. Se le atribuye la construcción del primer monumento de la historia hecho de piedra en su totalidad, con más de 1 tonelada de ellas. Baken Khons construyó para Ramsés II el templo este en Karnak. Or y Suti eran hermanos gemelos al servicio del rey Amenofis III. Rutilo Namasiano, aristócrata y poeta del siglo V, dijo: puesto que Roma había dado a los conquistados idénticos derechos al ponerles a todos bajo sus leyes, había hecho una ciudad de lo que había sido un mundo. Julio César fue un político y militar romano del siglo I a.C. Alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Pasíteles fue un escultor de la escuela neoática de la antigua Roma en el periodo de Julio César. Según Plinio, Pasíteles hizo una estatua de marfil de Júpiter para el templo de Metelo e hizo estatuas para el templo de Juno en el pórtico de Octavia. La Venus de Willendorf es la más famosa de las estatuillas femeninas, a menudo llamadas, no sin polémica de por medio, como Venus paleolítica. Estas figuras tienen en común su tamaño, género y la exageración de sus atributos femeninos. La Venus de Willendorf es una figura pequeña de unos 11 centímetros de altura, de enormes pechos, abdomen y vulva, con la cara cubierta y sin base sobre la que mantenerse en pie. Fue descubierta durante la excavación de un asentamiento paleolítico cerca de Willendorf, Austria, en 1908. Se ha estimado su creación entre el año 24.000 y 22.000 a.C. Stonehenge es un monumento megalítico próximo a Amesbury, condado de Wiltshire, Inglaterra, que forma parte de un complejo Templo del Sol de 104 metros de diámetro, construido entre el año 3100 y el 1600 a.C., en un periodo que abarca desde el final del Neolítico a la Edad de Bronce. La Gran Pirámide de Keops. La Gran Pirámide de Keops, Gizeh o Giza, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se conserva en la actualidad, aunque sin su revestimiento original de piedra caliza. Fue construida durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto a lo largo de unos 10 años por 3.000 personas en rotación.
Es la obra maestra de la arquitectura egipcia, seguida en importancia por las pirámides de Kefren y Mykerinos, que forman también, junto con la monumental Esfinge, parte del conjunto de la necrópolis de Giza, próxima a El Cairo. Con una altura más de 145 metros, fue el edificio de piedra más alto del mundo hasta el siglo XIX. Los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obeliscos en Karnak para honrar a Amón, dios principal del panteón egipcio. En el siglo XI a.C., el poder se dividió entre los faraones en el norte y los sacerdotes de Amón en Tebas en el sur. Uno de ellos fue Pedidhem I, hizo erigir en Karnak este coloso. La pirámide escalonada de Djoser es una gran estructura de piedra, la más antigua del mundo. La pirámide, construida en la tercera dinastía, 2630 a.C., está situado dentro de un gran complejo. La única entrada es a través del templo funerario, una pared de 10,5 metros construida de piedra caliza, finamente cortada y más de 1 milla de largo, rodea el complejo. De Delfos, realizada para conmemorar la victoria de un tirano en la carrera de cuadrigas. Su altura es de 1,80 centímetros. Es una de las pocas esculturas originales que se conservan en bronce del mundo griego. Se mantiene la rigidez, pero ya tienen cierta expresión en el rostro que empieza a hacer camino a la Grecia clásica. Esta escultura fue encontrada en el fondo del mar, cerca de Delfos. Data del siglo V a.C. Tiranicidas, retrato idealizado de dos ciudadanos atenienses, Aristogitón y Harmodio, considerados héroes y mártires de la libertad en el 514 a.C. Poseidón, importante dios en Atenas, era el segundo en importancia después de Atenea. La escultura fue realizada en bronce con una altura de más de 2 metros entre el 470 y 450 a.C. Los grandes arcos conmemorativos. Los emperadores gustaban de inmortalizar sus logros con solemnes arcos de triunfo, costumbre que posteriormente usaron todos los grandes megalomanos de la historia en infinidad de culturas. El Coliseo. El edificio se empezó a construir en el 71 después de Cristo, sobre los restos de un anfiteatro anterior, y en un tiempo récord de 9 años se concluyó, por lo que Tito pudo inaugurarlo con unas fiestas que duraron 100 días. En el 82 después de Cristo, Domiciano añadió un piso adicional, con 5 niveles que se distribuían según el rango social. Los lugares más cercanos a la arena los ocupaban las clases más altas. El Panteón de Agripa, un icono no solo de Roma, sino de la historia de la arquitectura, construido por Adriano en el año 80 después de Cristo, sobre un panteón del tiempo de Agripa, la mano derecha de Augusto. El nuevo templo se dedicó a su memoria y fue ejecutado por Apolodoro de Damasco. Como conclusión podemos decir que gracias a las culturas con las cuales se formaron las civilizaciones y en base a estas se fueron formando los periodos que les hemos mostrado, y hay muchos otros más, pero pues por el momento se explicaron estos. Gracias a los periodos y al arte, a todas las representaciones, tanto en escultura como arquitectura, pintura, cerámica y todas estas, fue posible que nosotros sepamos un poco de la historia de no solo nuestro alrededor, sino también de todo el mundo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado la información proporcionada, que sea de entendimiento y sobre todo que les haya gustado. Muchas gracias.